todo va en orden. Entonces, lo que sigue sería, pues ya el edificio con marcos, el edificio irregular en cuanto a marcos inclinados, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjenme ver en dónde está la plantita para que la tengan y pues ya empezamos a trabajarle ahí. Vamos a ver. O alguien, si mientras me puede ir comentando su duda. Edificio 3 niveles. Aquí está el irregular, ¿no? Permítanme un segundo, ya está abriendo. Tenemos la plantita. ¿Dónde está la planta? Ahí está. Entonces ahorita ya la voy a compartir para que tengan todos los datos. Entonces, permítanme un segundo. Ahí aparece ya el marco con 2 marcos inclinados. Se parece al que teníamos, dejamos es más las mismas rigideces. Y lo único es que el marco, digamos, el primero, el 1, lo inclinamos a 70 grados, como se ve ahí. Y el 4 lo inclinamos 60 grados. Y lo ubicamos, pues, como están ahí las distancias. ¿De acuerdo? El tercer nivel, pues, igual se nos deforma de esta forma. Bueno, como está el marco 1 inclinado, pues se queda igual. En este análisis, miren, vamos a considerar que el coeficiente sísmico es 0.6 entre 1, porque el Q'(R) lo vamos a dejar 1. ¿De acuerdo? Pues al final de cuentas, esto pues lo vamos a aplicar hasta el final la ductilidad que querramos, ¿no? Por lo tanto, por lo pronto nosotros tenemos que aplicar el sismo pues con el coeficiente sísmico de 0.6, como está aquí marcado, tanto en X como en Y, y hacer las combinaciones. Primero, hacemos el caso sin excentricidad accidental. Después ya haremos con las excentricidades accidentales, igual que como los mismos casos que hicimos para el edificio de marcos regulares o de marcos ortogonales. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda o algo. O sea, los datos en cuanto a rigidez y todo prácticamente es lo mismo. Lo único sería, pues, pues tomar ahí la inclinación del marco, ¿no? De los 2 marcos que están ahí afectados. Pues no sé si ya quedó más o menos claro ese asunto. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? Y si no, pues ya tenemos trabajo para estas vacaciones, ¿no? Vamos a decir. No, pues es lo mismo, porque la hoja de Excel que ya tienen es la misma, puesto que ahí le ponían marcos a 60, a 90 grados, pues ahora le ponen el ángulo que les toque y ya. Se supone que si está bien hecha la hoja, pues eso sale directo, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, pues no van a poder usar las fórmulas del doctor Meli en su libro para calcular el centro de torsión. ¿Por qué? Pues porque no son marcos ortogonales. Pero ya nosotros tenemos la forma de transportar la matriz de rigidez de un punto a otro. Y entonces, pues ya con eso. Y lo que acuérdense, lo que buscamos en el centro de torsión es de una matriz de rigidez que el término K13 y K32
sean 0. Eso matemáticamente lo que implica, pues es el punto donde se define, pues, el punto de torsión, donde el edificio solo se traslada, más no gira. ¿De acuerdo? Esa es la definición. No sé si eso quedó claro en cuanto a teoría y esas cosas. Ay, ya se borró esto. ¿Qué pasó? Ay, me anda quedando mal esta computadora, se quiere acabar. Entonces, no sé si tengan algún otra duda, comentario. ¿No? Todo más o menos en orden. Pues entonces lo que nos queda, pues, es que ya aclaren dudas de esto. Y pues el lunes, si tienen duda o quieren ver algo adicional en cuanto a la distribución estática, ya en enero vamos a ver el análisis dinámico de estos edificios. ¿Qué es lo que nos faltaría ya el análisis dinámico tridimensional? Bueno, con esta forma. Aunque ahí, bueno, pues ya nos va a dar un sistema de ecuaciones más largo, ya tenemos que usar el Rayleigh, etcétera. Pero bueno, cuando menos el examen es hasta aquí, hasta el sismo estático equivalente. La parte dinámica que lo vamos a cubrir, pues va a ser nada más pues cómo se hace, más tal vez no nos dé tiempo a hacer algún ejercicio. Claro que si hay alumnos que lo quieren trabajar y no hay problema, se les orienta para que lo terminen bien. Pero hasta este tema, análisis sísmico estático equivalente de marcos arbitrarios, bueno, de edificios con marcos arbitrarios, inclinados, etcétera, es hasta este lugar donde terminamos pues, el contenido hasta el tercer parcial, digamos. Y prácticamente, pues el tercer parcial ya es una cuestión muy simple, ¿no? Porque pues nada más es el sismo estático. Y bueno, y saber la normatividad, las excentricidades, cómo van y cosas de esas, ¿no? Todo lo que ya lean el reglamento, traten pues, de ver si alguna cosa no le entienden ahí, luego no explican muy claro, pues lo preguntamos y que quede claro. O sea, ahorita el tema del tercer parcial es el sismo estático equivalente, como ya lo vimos, más la normatividad vigente. No me acuerdo si les dejé de tarea que cada uno de su lugar donde viven saquen su espectro de diseño con el programa SASI. No me acuerdo si lo dejé, esa sería como que la primera No, eso tarea. todavía no lo habíamos comentado. Bueno, entonces los comento ahorita. Ustedes ahí con su celular pueden sacar sus coordenadas geográficas donde están. Claro, tiene que ser pues en el área cercana al DF. Si viven más lejos, pues no les va a dar resultados. Pero de todos modos, inténtenlo. O si no, pues ponen un domicilio de a alguien conocido, de su pariente, tía, etcétera, y saquen el espectro que le tocaría en ese lugar, ¿no? Eso es para que aprendan a manipular y manejar el programa. Así. Sí se dio la página y todo, ¿no? Sí lo vimos, ¿no? Sí. Bueno, ahí que ahora que no hemos visto nada. No, sí lo vimos. Sí, Solamente no habíamos comentado lo de no lo que comenté. calculáramos uno. Sí, tienes razón. No, me quedaba la duda si lo había comentado, pero bueno. Entonces alguien quiere entrar ahorita a estas horas. Fíjense, déjenme ver dónde está. Aquí. Entre. Entonces, el objetivo de digamos, esa tarea, pues es de que saquen su espectro del lugar donde viven. ¿Todos viven en la Ciudad de México o alguien vive muy lejos? Y si no, pues saquen el espectro del poli, ¿no? De algún lugar donde su celular les pueda dar las coordenadas geográficas. Claro que en la tarea, pues especifican en dónde lo están sacando, de tal dirección desde la casa de su tía o de donde sea, y ponen la dirección, las coordenadas geográficas, y me dio, considerando una estructura tipo B de irregularidad .8, es decir, el chiste es que los parámetros que se meten al programa los entiendan. Y con eso les sale ya el dibujito como lo presenté
este, del SACI, pues los espectros que les da, ¿no? Y ya, eso sería toda la tarea, nada más para practicar eso del programa. El programa ya no es un programa que ustedes instalan en su computadora. El que instalaran en su computadora tenía ciertos problemas porque si actualizaban los datos, pues ustedes estarían trabajando con unos datos viejos. En cambio, ahorita, como es en línea, algo parecido al llenar el formulario de asistencia, etcétera, es en línea, como se resuelve, pues los datos, de acuerdo a lo que sucede en las últimas investigaciones, se van agregando automáticamente y todos trabajan con la última información. Y no es con un programa pues que ya salió otra versión y no tienen la última, etcétera. Antes, cuando empezó esto del SACIT, sí bajaba uno un programa de la página del gobierno y lo instalaba en su computadora, pero esa versión ya no se proporciona. Además ya es una versión obsoleta, pues ya se actualizó en cuanto a datos sísmicos. Entonces, la mejor forma como lo están tomando es tú utilizas el programa que está en línea y automáticamente utilizas pues, los datos últimos que se tienen de registros sísmicos. Entonces, pues resulta mejor, ¿no? Para que nadie tenga pues, la posibilidad de trabajar con un programa viejo o datos viejos. ¿De acuerdo? Y el chiste es de que sí les esté funcionando. Oiga, Inge, ¿podría repetir la tarea? Es que lo que pasa es que pasó una patrulla aquí afuera de mi ventana y no lo Sí. escuché bien. Por Sí, favor. sí, lo que hay que hacer es obtener el espectro de sitio del lugar donde viven. O Ah, sea que ok. con su celular ponen bueno, el programa acepta la dirección, pero si no la reconoce o no quiere funcionar con la dirección, entonces le dan las coordenadas geográficas del sitio y lo obtienen de su celular con el programa de mapas o algún otro que les dé pues, la coordenada donde están. ¿De acuerdo? Ah, vale, Inclusive, muchas gracias. inclusive pueden pues documentar, pues aquí está lo que me salió en el mapa y pues con eso calculé yo la información del espectro de sitio, ¿no? Sirven que de paso se van dando cuenta qué fuerza sísmica debe resistir donde viven, digo, indirectamente para que pues tomen las precauciones, ¿no? Si ven que su edificio o casa está medio débil y le sale con que el espectro es tal y ya, caray, pues ya pueden medio checar, ¿no? Es autoevaluación y ustedes son los ingenieros, pues deben de decidir si está bien su construcción o no. Porque luego uno, pues es como todo, a lo mejor uno tiene una cierta enfermedad ahí de esas crónicas, ni se da cuenta hasta que no va al doctor, ya le dicen todo lo que tiene mal. Entonces aquí es lo mismo, pues sabemos que vivimos aquí, nuestra construcción está pues ahí regular, pero no sé si va a aguantar. Bueno, pues vean qué espectro les toca y ustedes pueden empezar a hacer una revisión y tomar precauciones en caso necesario, ¿no? Si ven que sí está la cosa media crítica, pues a reforzar o a hacer algo, ¿no? O sea, siempre es mejor ya tener eso en cuenta, ¿no? Y sirve la práctica es para saber manejar el programa. Cualquier construcción que ustedes quieran hacer su cálculo, necesitan consultar ese programa para que les dé el espectro de sitio. Antes el mandar a hacer el espectro de sitio a los especialistas del UNAM, pues primero, bueno, o los doctores, ¿no? Pues en primer lugar les sacaban una cuentita, pero un poco ligera, ¿no? Y además, ellos eran los que usaban el programa y se los daban así, usaban el programa que desarrollaron con patrocinio de los japoneses, porque eso se empezó desde 1985, cuando fue el gran temblor en la Ciudad de México. Los japoneses estaban muy interesados en lo que pasó en la Ciudad de México y dieron dinero para financiar todos los estudios. Por eso se hizo el edificio del Senapred y todo eso. Todo eso fue patrocinado una parte por el gobierno, otra parte por Japón, pero mucha parte por Japón. Y claro, los doctores que estaban ahí haciendo las investigaciones, pues como que se agenciaron los datos y uno como particular los podría consultar, pero pues con su respectiva nómina, ¿no? Paga. Entonces, pues era una estafa. Ahora
afortunadamente ya se regularizó eso y ya se quedó abierto al público, porque pues preguntan, bueno, ¿y esto quién lo financió? No, pues Japón, pues fue donado, ¿no? Sí. Ah, pues entonces no tienen por qué andar pues cobrando por estos servicios. Entonces por eso se hizo así, ¿de acuerdo? Y luego al principio el programa se entregaba a los que eran miembros del Colegio de Ingenieros Civiles. Pues eso, o sea, era puro negocio. Ahora, afortunadamente, pues la forma en como lo está manejando ahorita el gobierno de la Ciudad de México es que es dominio público, cualquiera puede entrar a la página, les piden que se registren su nombre nada más, no cuesta nada, pues para tener identificado quiénes son los que lo están usando y siempre van a obtener el cálculo del espectro con los datos últimos que se tengan en la investigación. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja que tenemos. Ahora, ¿quiénes son los que actualizan los datos? A lo mejor ya no los quieren actualizar y ahí vamos a seguir con esos mismos datos mucho tiempo. Porque como ya no les representa negocio a los que lo están haciendo o lo hicieron, pero fue patrocinado por Japón. Antes, cuando estábamos en clase, se organizaba una visita al CENAPRED. Todos los alumnos de... ¿Alguien quiere entrar? Todos los alumnos de Ingeniería Sísmica se organizaba una visita al centro de CENAPRED un día, desde las 9 de la mañana hasta en la tarde. Y ahí es el centro de monitoreo de los sismos y de los volcanes y de todo lo que pasa en cuanto a movimientos de la Ciudad de México. Y ahí les explicaban cómo funciona la alarma sísmica, cómo, pues qué es lo que están detectando, ¿no? Ahí los que están, los especialistas encargados de ese centro les explicaban. Entonces era una plática muy interesante, pero pues ahorita no se ha podido hacer. Así es que pues ahora se quedan sin práctica. Desafortunadamente, por la situación como estamos, pues no se puede hacer esa práctica de visita al CENAPRED, pero era una práctica que se hacía cada semestre para los alumnos que, obviamente, del turno matutino, del vespertino, no crean que en los de la mañana, pues allá que lo consigan los de la mañana. Acá sí tenemos esa posibilidad, ¿no? De que nos consiguieran esa visita guiada, además una visita guiada, o sea, se planeaba y todo, y si en ese momento el CENAPRED estaba haciendo algunas pruebas sísmicas sobre algunas piezas de algo que pues, algún cliente les encargaban, pues ahí veían la prueba y cómo eran los sensores y pues les explicaban qué estaban haciendo en ese momento. Entonces, pues era muy interesante. Por eso era todo el día. Bueno, prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, desafortunadamente ahorita no se puede hacer esa práctica al CENAPRED. Esperemos que pues, ya se regularice toda esta situación y se puedan reiniciar esas. Es una plática interesante, informativa, ¿no? Cómo están controlando o monitoreando los sismos en la costa y cómo es que funciona la alarma sísmica y cómo es que nos llega acá la señal y nos dan tiempo pues, de entre 40 y un minuto o un poquito más para desalojar donde estemos en ese momento, ¿no? Salir a la calle, en algún lugar donde no corramos peligro, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, pues son cosas que no se pueden hacer ahorita. Pero bueno, esperemos más adelante se puedan realizar. No sé si hay alguna duda o comentario. Yo tengo una duda, doctor. No lo escucho. Es que iba a hablar alguien más. Ah, no, pues adelante, Luis Ricardo, por favor. Para la rotación del marco inclinado ocuparemos un factor de rotación, ¿no? Sí, el ángulo alfa, el coseno y el seno, de acuerdo con lo que vimos en la clase. Se aplicaría el ángulo, ¿no? Dependiendo hacia qué dirección. Sí, o sea, hay que saber el ángulo, cuál es el ángulo positivo, cuál es la dirección del ángulo negativo, etcétera, sí. Ok. ¿Tienes el apunte de esa clase? Sí, No, le saco captura a todo y los voy pasando poco a poquito a mano. sí, o sea, allí está cómo está el vector al final de cuentas es un vector de rotación y de transporte. Es una matriz que nos sirve para las dos cosas al mismo tiempo. Ya no se oye. No, es que me hablan de aquel lado.
Ah, yo pensé que, con razón. Dice, ahorita no me interrumpan. Entonces, el vector que nosotros planteamos es un vector de rotación y de traslado de la matriz de rigidez para poder sumar todas las matrices en un solo lugar. Para nosotros después calcular el centro de rotación, hicimos un traslado nada más de la matriz de un punto a otro. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Cómo trasladamos las matrices de rigidez a través de un elemento rígido? Un elemento rígido que es la losa, en este caso. ¿Sí? Ustedes en su clase de análisis estructural solamente habían aprendido a tener la matriz local de elementos viga, armaduras, etcétera, y rotarla al, digamos, al sistema global. Bueno, pues las matrices, además de rotarse, pueden trasladarse. ¿De acuerdo? Entonces, eso pues, lo ocupamos nosotros en esta clase porque lo estamos trasladando a través de un diafragma rígido. En el marco plano no existe eso, por eso no se hacen traslados. Porque no hay un medio rígido a donde trasladarlo. Y no tiene sentido. O sea, ahí como están, la solución de las ecuaciones se hacen en los directamente a donde están los puntos nodales. Aquí no. Aquí trasladamos todo a un lugar común y ahí hacemos nuestras operaciones matriciales, resolvemos y después regresamos los desplazamientos a cada marco para sacar sus fuerzas finales, ¿no? No sé si ya está claro. Sí, ya un poquito más. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, lo que quería preguntar ¿Sí? es sobre los espectros que estaba comentando. O sea, ¿qué pasa cuando pues, son estructuras que se construyen fuera de la ciudad? Pues, no sé, por ejemplo, pues los hoteles, ¿no? En las playas de Guerrero o en parte de Bueno, costa. ¿Y si usted se va, cómo se es que acercan los... no lo escuché bien, pero ¿en qué lugar quiere construir? Es que no lo escuché muy bien. Como que se metió ruido ahí raro. No, o sea, sí, es que se corta. No digo, por poner un ejemplo, los hoteles que se construyen así a la orilla de las costas, por ejemplo, en Guerrero. Bueno, Y, cuando nosotros vayamos a trabajar en esos estados, debemos de informarnos de la normatividad que hay ahí. Y ahí, en la normatividad propia de Guerrero, está una zonificación y están los espectros que le toca a esos lugares. O sea, ok. siempre en las ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, aunque allí casi no tiembla, en Pachuca, ya en muchas ciudades ya hay espectros de diseño sísmico. Lo que pasa es que no estamos viviendo allá y no los conocemos. No crean que la Ciudad de México lo es todo. En cuanto a la filosofía de cómo trabajar el sismo y todo, sí. Muchos reglamentos copian gran parte de lo que es el reglamento de la Ciudad de México. Pero en el apartado donde dicen los espectros de diseño o los tipos de suelo, allá a lo mejor no hay el suelo blando de aquí con arcillas, ¿no? Hay otros, allá con arenas, por ejemplo, en las playas, ¿no? Entonces tienen otra clasificación geológica y otra zonificación en cuanto a suelos y otros espectros. Y esos los tienen que investigar para poder hacer análisis y diseños de estructuras que se construyan allá. Otro lugar que también tiene ya sus espectros es en Puebla. O sea, ya en las ciudades más o menos importantes ya tienen sus propios reglamentos de construcción, aunque el base pues, lo copiaron de la Ciudad de México. O sea, los artículos, ¿no? O sea, no están inventando el hilo negro, pero simplemente dicen la normatividad en construcción en el estado de Campeche o cualquier estado es esta. Y ahí les indican más o menos qué hacer. Ahora, si llegan a un lugar donde no es muy grande y no tienen pues datos de reglamento propio, entonces lo más aconsejable es usar el manual de Comisión Federal de Electricidad. Ese manual nos da la zonificación de toda la República. No es tan detallada, pues porque la República es muy grande, ¿no? No es como tan especializado como el de la Ciudad de México para los sismos, pero nos puede ayudar en regiones donde
no está pues en ningún reglamento. Cuando se construyó la carretera del Sol, esa que va a Acapulco, pues imagínense una carretera, los puentes pues no están en ninguna ciudad, no hay ningún espectro, entonces ahí se utilizó los espectros o los datos que nos da la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene un programa muy parecido al SACIR, nada más que es para pues, la República Mexicana. Entonces, pues, hay forma de tener esos datos en caso de requerirlos. Es el Pródisis, ¿no, ingeniero? El PRODES, exactamente. No sé en qué versión está, ni si nada más los dan a los que compran el libro, si a los que son socios de la Sociedad de Ingenieros Civiles, ahí sí no sé. Está en línea también, como el SACIR. También. Perfecto. Qué buena información. Sí, apenas lo chequé y también nos da un espectro. Sí. Y pero es para cualquier coordenada geográfica de la República. Sí, dependiendo a la zona sísmica existente. Sí, exacto. Entonces, pues ya está contestada la pregunta más ampliamente por su compañero. ¿De acuerdo? Les digo, como yo estuve participando en la carretera esta del Sol, imagínense los puentes, pues antes no había eso, pues eso, ¿cuándo se hizo la carretera del Sol? Cuando estaba de presidente el ingeniero, no sé si era ingeniero. Salinas no era ingeniero, ¿verdad? No. El licenciado ese Salinas, su hermano era el ingeniero. Entonces, cuando estaba él, que promovió mucho la cuestión de carreteras privadas, pues, bueno, de cuota, vamos a decir. Entonces hizo la carretera del Sol, pero esa tiene muchísimos puentes, porque para poder acortar el tiempo de llegada de México a Acapulco, entonces hubo túneles y hubo muchas cosas. Entonces, el diseño sísmico de todas esas cosas, de todas esas estructuras, pues se hicieron en base al manual de la CFE. No había... Disculpe, ¿en esa carretera es donde está el puente Mezcala? Sí, ahí está el puente más grande, sí, ese es el Mezcala, sí. Es un puente atirantado, está muy bueno, está muy bonito. ¿En qué participó ahí, profesor? Sí, en esa parte. Yo trabajaba para la empresa que hacía la parte de los puentes. Los puentes se diseñaban, bueno, la empresa que estaba aquí haciéndolo eran de franceses. Y había un consorcio, por no llamarle otra cosa, porque pues, en donde nada más eran 3 empresas las encargadas de hacer toda esa carretera. La que hacía las terracerías, la que hacía los puentes y la que a final de cuentas ponía el pavimento y los señalamientos y esas cosas. Y entre esas 3 se repartieron las ganancias. Bueno, pues así estaban las cosas. Entonces, pues, a nosotros ya nos daban el proyecto hecho, pero durante la construcción nosotros tendríamos que revisar que todo eso se estuviera construyendo de acuerdo a esos planos. Todos los proyectos de los puentes se hicieron, pues, por empresas que simularon ser de México, pero en realidad eran con patrocinio francés. Ya, bueno, con los convenios, ¿no? Para que pudiera trabajar una empresa del extranjero tenía que disque asociarse con una empresa mexicana. Y así fue como estuvo trabajando eso. Por eso ahora ya no hay proyectos, ahora todo lo hacen los soldados. Bueno, pues ya, ahora que lo hagan ellos, ¿no? Pues ahí está. Ahí está el detalle. Pero sí, ahí los fines de diseño sísmico de ese tipo de estructuras con lo del manual de CFE. La versión del programa en la versión que estaba en ese momento, ¿no? Apenas estaba en pañales. Antes, en la Ciudad de México, cuando no estaba el SACID, o a nivel, digamos que consulta pues, generalizada, había que consultarle a los expertos el espectro de sitio de determinados lugares. Y en muchos centros comerciales, como por ejemplo el que está allí en el Linda Vista, no sé cómo se llama ese centro comercial, donde llega el tren transurbano, ahí se hizo el estudio del espectro de sitio, con disque especialistas. Pero pues lo que querían era justificar todo lo que cobraban esos señores. Y bueno, pues
se podían hacer proyectos, aunque sea de esa forma, ahora ya ni siquiera, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ahí vamos. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Entonces ya copiaron aquí el edificio que nos toca. Entonces, pues el lunes vemos las últimas dudas. Creo que nos falta el tema, nada más me acuerdan, por favor, el tema de poner un sismo a cualquier inclinación. Que no debe haber problema, porque si ya lo pueden poner a X igual a, es decir, si el sismo en X, pues viene siendo a 0 grados, el sismo Y viene siendo a 90 grados, por llamarle una referencia, pues un sismo inclinado a cualquier dirección, bueno, pues vamos a poner un sismo a una inclinación arbitraria alfa. ¿De acuerdo? Porque eso nos falta hacer el cálculo del edificio regular con cualquier sismo inclinado para ver o tratar de justificar la combinación del 100% y el 30%. A lo mejor ahí está muy sobrada, porque es un edificio regular. Pero cuando lo hagamos en el edificio irregular esto, a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que combinar el 100% y el 30% queda del lado de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque las combinaciones que se están dando en el reglamento es principalmente para edificios pues con marcos regulares ortogonales. Pero bueno, eso ya lo vamos a, cuando lo hagamos, pues vamos a llevar algunas pues sorpresas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Pero bueno, más vale. Por lo pronto, pues encontrar el espectro de su casa, donde viven, no los vayan a agarrar descuidados, ¿no? Y si ven que está muy fuerte o que su casa no lo puede aguantar, pues a tomar pues, las medidas pertinentes, ¿no? Más vale, ¿no? Ahora no sé, pues todos tienen la experiencia del sismo del 2017, o sea, sí les puede afectar las estructuras, no sé qué tantas grietas sufrieron sus construcciones donde viven, y si sufrieron algo de daño, bueno, pues quiere decir que no está tan bien la construcción, ¿no? Hay que reforzarlo. Pero bueno, sabiendo ya contra qué deben de diseñarlo, pues ya toman la primera carta en el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las tareas, bueno, más bien sería la primera tarea de esta parte del tercer parcial. Después ya entramos a la parte del sismo estático equivalente y eso sería todo. El edificio regular y el edificio irregular que está ahí puesto, bueno, que les puse en la pantalla. ¿Sí? Entonces, me acuerdan de cubrir el sismo arbitrario, que es muy sencillo, pues simplemente la componente en X y Y ya, pero bueno, para que todos quede claro. ¿Sí? No sé si tengan algún otro comentario o duda. Hasta el lunes, entonces, ¿no? Aclaramos las últimas dudas de este curso. Bueno, antes de... Sí, el lunes. Para irnos de vacaciones y ya continuamos. Sí, ¿no? Bueno, hasta luego, buenas noches. Dale, que cuídense todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.